Buenas tardes, jovencitos. Gusto saludarlos. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias, Buenas Susan. tardes, doctor. Buenas tardes, niños. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Daisy Marisol, buenas tardes. Muy bien, niños. Vamos a iniciar la actividad de la tarde de hoy. No se les olvide de que ya tenemos, hoy es la última semana de contenidos de esta unidad. La próxima semana no hay tema nuevo, pero tenemos el examen corto. No se les vaya a olvidar, 12 en punto de la tarde. ¿De acuerdo, jovencitos? Ingeniero, el examen corto igual va a ser solo teórico, ¿verdad? Sí, siempre son teóricos esos, para que... Sí, teóricos igual. 5 preguntas a 5 minutos. Falso, verdadero, así como hemos venido trabajando, ¿sí? Sencillo, fácil. Aunque yo siento que falso y verdadero, si no tienen cuidado, les va mal, pero hay que leer bien. ¿De acuerdo, amigos? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, jovencitos. Ok, Doctor, disculpe, yo tenía una duda. Fíjese contame. que de la tarea de la semana pasada, Ujú, a la hora de quererla yo entregar, fíjese que ahí decía que el sábado a la última hora era a las 6 de la tarde, ujú. pero cuando la entregué me parecía que ya estaba como pasado el tiempo, ¿Y a qué hora la entregaste? el sábado como a las 2 de la tarde. Y aparecía que ya, que me había retrasado no sé cuántas horas. Pero la subiste. Sí, sí la subí, Ah, no, pero me entonces no hay apareció problema. eso. Si la Entonces no, subiste, no hay problema. ¿De acuerdo? muy bien. No, no hay problema. Si si te la rechazan, entonces sí hubiera tenido problema. Pero si no, no voy a revisar de todos modos, Katia, ¿lo viste? Voy a revisar. Porque puede ser que se Está me... bien, doctor, gracias. Sí, no, no hay ningún problema, al contrario. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, jovencitos? Siempre cuando tengan dudas de ese tipo, coméntenmelo, ¿no? Y aquí hay espacio para platicar, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a iniciar, permítanme presentar mi pantalla y vamos a iniciar el tema de esta semana. Bueno, miren, jovencitos, es increíble el tiempo, cómo se va. Estamos en la semana 20 de contenidos, de 25. Miren, niños, ya estamos hablando, ya vieron ustedes cómo son, bueno, yo no sé cómo lo vamos a ver desde qué punto de vista, pero estaba viendo ayer antier que ya autorizaron la Feria de la Independencia de aquí, Shela, ¿verdad? Estando la situación y ahorita, yo quisiera que ustedes, jovencitos, ustedes que están estudiando ya medicina, leyeran lo que es la variedad centauro, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso en donde se platicó un poquito de esto. Lean, lean, miren niños, porque fíjense que ustedes ya son parte de lo que es en su comunidad del área de medicina y muchos les van a preguntar. Y esa variedad centauro que está todavía en el norte de África, está en Europa, eh, bueno, según las predicciones que dicen algunos, viene con toda la gana. Entonces, tengamos mucho cuidado, jovencitos, por favor, cuídense mucho, mucho, mucho. Y por favor, no dejen de usar la mascarilla. ¿Vale? Siempre les digo a mis alumnos, ustedes son bien jovencitos y como jovencitos piensan de que son Superman, que es la Mujer Maravilla, porque a la edad que tienen ustedes, la, lo que es la función fisiológica, tal vez estoy redundando un poquito en eso, está 100%, ¿verdad? Pero ahorita se ha visto inclusive en niños que cómo le afecta ese tipo de situación y las secuelas que está dejando. No sé si han oído ustedes hablar de las secuelas de lo que es este tipo de proceso infeccioso por el virus. No lo quisiera uno ni siquiera mencionar. Así que cuídense, niños. Muy bien, esta semana, pues les decía, estamos en la semana 20, ya solo nos quedan 5 semanas de contenido, ya se acabó.
Ya estamos hablando de la feria, estamos hablando ya dentro de unas cuantas semanas empieza Semaco a poner cosas de Navidad. Entonces, miren, jovencitos, cómo va avanzando la cosa. Okay. Entonces, aprovechemos este tiempo. Cuando estábamos hablando de fluidos, platicaba de dos tipos de fluidos, los líquidos y los gaseosos. Hoy vamos a terminar lo que son fluidos líquidos y la próxima semana de contenidos, que es la próxima unidad, vamos a hablar de gases. Capítulo 11 de la física de Tippens. Bueno, miren esto, niños. Yo quería ponerles a ustedes un río ahorita de los que están haciendo estragos a nivel mundial. Miren esa fuerza del agua, que es nuestro fluido patrón, y es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Vean ustedes los estragos que está produciendo. Se dice que para este año tenemos nosotros un invierno bastante fuerte, y lo que nos va a venir a afectar principalmente lo que es toda la parte suroccidental. Esto va a tener unos efectos muy serios. Entonces vamos a platicar un poquito de esto. Hoy vamos a empezar con lo que es la hidrodinámica, hidrodinámica, como ustedes quieran platicar. Hidro, estamos hablando de fluido, de líquido, ¿verdad? Y dinámica, movimiento. Hoy vamos a platicar la segunda parte de lo que es fluidos en movimiento. Y como siempre, tengo un poquito de información escrita y tengo muchas palabras acá bien marcadas. Creo que son importantes. Como les digo, yo tengo mis puntos claves, que al leer una palabra, por ejemplo, hidrodinamia, hablar de Bernoulli, hablar de presión, inmediatamente resumo todo lo que está acá en pantalla. Dice, la hidrodinamia, fluido, dinámica, movimiento, es la parte de la física que estudia movimientos de los fluidos, movimientos de los líquidos. Este movimiento está definido por un campo vectorial. Recuerden, cuando yo hablo de vector, hablo de magnitud, hablo de dirección, hablo de sentido, de velocidades correspondientes a las partículas de un fluido. Recuérdense que la partícula de un fluido está en constante movimiento, y de un campo escalar de presiones correspondientes a los distintos puntos del mismo. Bueno, las propiedades, cuando hablamos de propiedades, estamos hablando de características muy particulares del líquido. Por ejemplo, hablamos de propiedades de líquidos en reposo. Hoy vamos a hablar de lo que son propiedades de los líquidos en movimiento, que son muy particulares del movimiento, ¿sí? Las que definen el comportamiento y la característica de uno, tanto en reposo como en movimiento. Dentro de ellos tenemos la velocidad. Cuando un líquido o un fluido tiene movimiento, va a generar una velocidad. Y vean ustedes, es lo que platicábamos hace un momentito. Miren esto. ¿Qué pasaría si esto se sale de control? Y hemos visto represas que han colapsado y que provocan mucho desastre. La presión y el gasto de este líquido, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Esas son las propiedades de los líquidos. Además, tenemos el principio de conservación de energía de los líquidos, que le voy a llamar lo que es el teorema de Bernoulli. Y el teorema de Bernoulli no es más que dice que la suma de las energías cinética, potencial y presión van a ser constantes en cualquier punto del líquido cuando éste está en movimiento. Ya saben ustedes que si hablo yo de energía cinética, estoy hablando de movimiento, y si yo hablo de energía potencial, hablo de lo que es presión. Bueno, entonces empecemos con las propiedades, y la primera es caudal. Lo voy a conocer como Q mayúscula, es caudal. También se llama gasto, ¿sí? Gasto caudal le voy a llamar Q. Es la cantidad de fluido que circula a través de una sección. Cuando yo hablo de sección, estoy hablando de área de un ducto, tubería, cañería, oleoducto, río, canal. Platicábamos un poquito de lo que es el caudal del río. Ahorita lo vamos a platicar por unidad de tiempo. Quiere decir que normalmente es identificado como el flujo volumétrico. Hemos platicado en la semana anterior, hablábamos de lo que es el flujo sanguíneo. Ese es un flujo volumétrico. Está circulando sangre en las arterias, en las venas de nuestro cuerpo. Dice, o volumen que pasa por un área de en una unidad de tiempo. Y ahorita les voy a explicar esto. Entonces, dice que caudal
es la cantidad de líquido que pasa en unidad de tiempo. Y cuando os digo cantidad de líquido, estoy hablando de volumen. Por ejemplo, vean ustedes este caudal, ¿no? Actualmente, ahorita los ríos han aumentado su caudal. Muchos de ustedes están o viven cerca de lo que es ríos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Guatemala es muy rico en esto, en el área del occidente, del suroccidente, y ahorita está produciendo muchos problemas porque su caudal ha aumentado. Cuando hablo de caudal, quiere decir que el volumen por unidad de tiempo ha incrementado, entonces hay más cantidad de agua y está generando bastante problemas a este nivel. Entonces es volumen por unidad de tiempo. Y les voy a poner un ejemplo bien característico para que nos orientemos mucho en esto, lo que se conoce como el gasto cardíaco. Para poder entender, dentro de un año vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de esto. Para poder entender una insuficiencia cardíaca, necesitamos comprender qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pasa en un tiempo determinado. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pasa en una sección en un tiempo determinado. Les voy a explicar. Se considera, así en términos generales, de un adulto promedio normal. Adulto promedio normal, que su volumen de sangre es de 5 litros. Ese es su volumen de sangre. Por supuesto, jovencitos, yo les voy a decir, una persona que mide 1,50, uno que mide 80, los volúmenes van a variar, por supuesto, estamos hablando promedio. ¿De acuerdo? Entonces, el gasto cardíaco a nivel de la aorta, es decir, si yo agarro lo que es la aorta, la sección, y veo cuánta sangre pasa en un minuto, pasan 5 litros. Ese es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco de un ser humano promedio normal es de 5 litros por minuto. Ahora analicemos. Alguien tiene un accidente automovilístico y tiene trauma abdominal de lo que es la aorta abdominal, o del callado de la aorta, o de la aorta torácica, que es el recorrido. Estamos el callado de la aorta torácica y la aorta abdominal. Tiene un trauma, o viene un disparo, o un arma punzocortante y lesiona aorta. Si el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y tenemos un volumen de 5 litros, quiere decir que tienen ustedes menos de un minuto para detener esa hemorragia. Si no, el paciente va a morir por un shock hipovolémico, hipodisminución, volémico, volémico. Va a perder toda la sangre en menos de un minuto. ¿Por qué? Porque el caudal, porque el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Fíjense, jovencitos, que ustedes se dan cuenta, estamos asociando lo que estamos platicando ahorita con lo que es corazón, gasto cardíaco. ¿Qué importancia tiene esto? El gasto cardíaco se lo va a dar 3 cosas: presión arterial, resistencia periférica y contractibilidad del miocardio. Si ustedes tienen una insuficiencia cardíaca secundario a un infarto, el gasto cardíaco está disminuido. Entonces ustedes ya están pensando, si el gasto cardíaco está disminuido, es decir, que en lugar de 5 litros está tirando 4 nada más, es insuficiente, no va a oxigenar bien miembros inferiores y corteza cerebral, ese paciente va a tener muchos problemas. Y estamos hablando de física aplicada a medicina, ¿verdad? Entonces, son cositas, miren, niños, para que ustedes se den cuenta y para que le echen ganas a física. Miren, física solo este año van a llevar. Entonces, ganémoslo. Ya una vez ganando física, ya se empieza a pelear con histología, anatomía el año entrante, ¿de acuerdo? Pero ya ese es otro rollo. Entonces, dice que el caudal es el volumen de líquido que pasa en un tiempo determinado. Y aquí lo tengo del lado izquierdo, miren, niños. Se define como el volumen de fluido que pasa a través de una cierta sección. Cuando hablo de sección, estoy hablando de área. Vean acá, es el volumen que pasa por unidad de tiempo. Y en sus libros menciona que caudal también es igual a área por velocidad. Pero ¿de dónde viene esta fórmula? Viene de la siguiente manera. Yo sé que volumen es igual a área por altura, ¿sí? Área por altura. Si yo agarro mi unidad dimensional, el área en el sistema internacional es el metro cuadrado. Todo lo cuadrado es área, todo lo cúbico es volumen. Y lo multiplico por altura, estoy encontrando el volumen de ese
en ese momento. Y el tiempo se expresa en segundos. Ahora vean esto. Metros sobre segundo. Si yo analizo metros sobre segundo, estoy hablando de velocidad, ¿sí? 50 metros por segundo quiere decir que por cada segundo que transcurra estoy moviéndome 50 metros. Entonces es velocidad. Metro cuadrado, ¿qué es? Área. Metro por segundo, ¿qué es? Velocidad. Por lo tanto, caudal es igual al área por velocidad. Y son dos fórmulas que vamos a manejar. Ahora, alguien me podría decir, mira, doctor Reyes, ¿y por qué utilizó unidades dimensionales para calcular fórmulas? Yo siempre se los he dicho, jovencitos. Yo lo que trato es de que ustedes piensen, que ustedes razonen. Siempre hemos venido calculando lo que son las fórmulas a partir de una fórmula principal, pero ahora decidí cambiar para que se den cuenta que la unidad dimensional me puede servir para muchas cosas. Y miren, me sirvió para calcular esta fórmula. Entonces, voy a tener dos fórmulas para calcular lo que es el caudal. Una a partir del volumen y otro a partir de la velocidad. Y aquí lo tengo. Y esto es lo que yo peleo cuando están en bachillerato o están en diversificado, aunque esto ha cambiado mucho. Les dan esta fórmula, les dan esta otra fórmula y no les explican de dónde viene. Entonces el estudiante tiene la característica que se va a perder. 3, 4 semanas después que se recibieron su clase se me perdieron. Entonces, caudal es la cantidad de fluido que pasa en un tiempo determinado. Y este es un tremendo caudal, miren ustedes. Es un tremendo caudal, les cuento. Yo soy de aquí de Xela y mi esposa es de Reu. Un día bajamos allá con mis suegros, los papás de mi esposa, y ya estaba lloviendo aquí en Xela, estaba lloviendo fuerte. Cuando llegamos, ahí estaba mi cuñado y yo empecé a oír unos golpes, blum, 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 y me dice, vos, venite, ya está bajando el río. Para los compañeros que son de la costa, ya saben que estoy hablando. Yo no lo sabía. Lo oía blum, 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 como que hubiera un montón de caballos que hubieran corriendo. Entonces salimos corriendo, pero mis suegros viven muy cerca de lo que es el Samala, y nos fuimos al puente del Zarco que pasa para San Sebastián Reu. Y nos fuimos, a ustedes, ya había bajado el río. El caudal aumenta de un momento a otro y eso es lo que le llaman la bajada del río. Eso lo entiendo yo porque yo he estado estudiando esto, ¿me entienden? Que yo les explico a ustedes esto. Pero ya había bajado el río, estaba casi al ras de lo que es el puente. El puente, no me recuerdo cómo se llama este puente. Ahorita me voy a recordar. Venía una piedra a ustedes, pero una piedra enorme, y chocó contra el puente. Cuando chocó contra el puente, ¿cómo se hacía? Y agarrar como que fuera de Duroport la piedra, una piedra enorme. Y hablamos de caudal. Eso es un caudal, esto es el caudal. La cantidad, el volumen de líquido que pasa en una sección determinada. Y la fuerza que genera es grandísima. Bueno, dentro de las propiedades de lo que son los líquidos en movimiento, tenemos lo que se conoce como la ley de continuidad o el principio de continuidad. Y se los enseño de esta manera. Yo tengo una tubería. Si quieren, ustedes llámenle esto una arteria y esto es una vena. El año entrante, primeramente Dios, cuando estemos en segundo y esperemos que estemos en presencial, yo voy a platicar un poquito de esto, pero ya a nivel de sistema cardiocirculatorio. Ok. Entonces, vean ustedes este volumen de líquido, ¿no?, que está en el área 1. Tiene una velocidad. Ok. Esta cantidad de líquido tiene que pasar en esta área que está reducida, porque no tiene a dónde irse, ¿me entienden? No tienen a dónde irse. Es como cuando ustedes están regando las flores o la grama en su casa y tienen una manguera y la manguera no tiene presión, no es presión, que conste, es velocidad de salida, no tiene presión. Entonces vienen ustedes y con el dedo pulgar tapan la mitad de la manguera. ¿Qué pasa con el agua? Ya el agua no cae así por la gravedad, sino sale con mayor velocidad. Es lo que está pasando acá. La misma cantidad de agua que hay en el área 1 es la misma cantidad que está en el área 2. Y aquí se demuestra con un sombreado. Vean ustedes el ancho y vean este ancho. Aquí estamos más ancho
pero hay menos altura. Aquí hay más altura, menos ancho. Si nosotros tomamos este volumen, sacamos el volumen del área sombreada y sacamos el volumen del área sombreada del lado derecho, tienen exactamente el mismo volumen. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido que está en el área 1 o en el diámetro 1 es la misma que está en el diámetro 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí el diámetro cambia, pero la velocidad aumenta. Aquí disminuye el área, pero la velocidad aumenta. Y es el principio que utilizamos en la manguera del jardín. ¿De acuerdo? Disminuimos el área, pero aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque el volumen de salida tiene que ser exactamente igual al volumen que está atrás, ¿eh? Con un diámetro mayor. Ok, entonces decimos que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2. Y aquí lo tengo. El líquido que entra es el mismo que tiene que salir, porque no tiene a dónde se va. Ahora, yo sé que el caudal es igual a área por velocidad. Entonces, si yo sustituyo caudal de entrada, área por velocidad, porque estamos hablando de área por velocidad, de entrada es igual al caudal de salida, o sea, área por velocidad de salida. Entonces, estoy prácticamente tomando mi fórmula en función de áreas. Y a esto se le conoce como la ley de continuidad. Ahora, esta es otra cosa, miren, jovencitos, que yo he tratado de enseñarles, pero no los números, sino la lógica de cómo yo hago esto. Yo sé que área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Como es de entrada, va a ser sub 1, multiplicado por velocidad sub 1. Es igual. El área 2 es igual a pi cuartos diámetro cuadrado del diámetro 2, multiplicado por la velocidad de 2. Ok. Ahora vean ustedes una cosa importante, jovencitos. Yo tengo pi cuartos acá, ¿sí? Y aquí tengo. En el miembro de la izquierda está multiplicando y en el miembro de la derecha está multiplicando. Si está multiplicando va a pasar a dividir. Pi cuartos que multiplica, pi cuartos que divide se elimina y me queda diámetro 1 al cuadrado, velocidad 1, diámetro 2 al cuadrado, velocidad 2. Entonces, miren, yo encontré mi fórmula a partir de los diámetros. Y también estamos hablando de la ley de continuidad. Entonces, tengo tres fórmulas. La de arriba, cuando me dan caudales, voy a utilizar la fórmula de arriba. Cuando me dan áreas, utilizo la fórmula de en medio. Y cuando me dan diámetros, utilizo la fórmula de abajo. Ahora, les cuento. Vino un ingeniero y me dice, vos, doctor Reyes, vos le estás dando ya al estudiante todo digerido, deja que piense el estudiante y que lo haga en el examen. Entonces le digo yo, aquí lo estoy explicando. Es que fíjense, jovencitos, ustedes van a estudiar medicina, no van a estudiar ingeniería. Tenemos que definir bien esto. Y el que va a estudiar medicina necesita saber un poquito, pero lo elemental para poder entender la fisiología. No para poder entender una estructura de un puente. Eso es otro rollo completamente diferente. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Ahora, esto es lo que tienen que saber. No es que les esté facilitando. Al contrario, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo que razonen, que piensen. Y esa es la idea que yo tengo y se los he dicho. Por ejemplo, vean ustedes del lado izquierdo. Viene y dice el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2 y en función a áreas, en función a diámetros. Si alguien me puede decir, mire, doctor Reyes, ¿y por qué esto? Vos aprendételo porque así es y porque yo lo digo y así lo pones en el examen. No, hombre, eso no es así. En cambio, si ustedes manejan la lógica, les aseguro que entienden mucho mejor lo que tienen en el lado izquierdo que lo que van a leer en el lado derecho, en el lado izquierdo. Porque a la hora de leer, eso se queda grabado con un tiempo determinado. Pero luego ya se olvida. En cambio esto, no. Y fíjense, jóvenes, lo que yo quiero es de que ustedes lo razonen para que esto les sirva en su práctica y en todo lo que hacen todos los días. Dice, considerando un líquido incompresible. Yo ya expliqué que los fluidos en situaciones normales no se pueden comprimir y con densidad constante por cada sección de un tubo pasará el mismo caudal. Lo que entra, eso mismo sale, ¿sí? Para que se cumpla el principio fundamental de la conservación de la masa. Recuérdense que masa es parte de lo que es volumen. Si el caudal en el punto 1 al caudal en el extremo en 2
al caudal en el otro, así sucesivamente. Vamos a tener 1, 2, 3. Es solo nada más de entenderlo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para encontrar los diámetros? De esta manera. Y miren, jovencitos, era lo que les decía también, que depende el autor, así es la letra que le asigna. Nosotros hemos venido trabajando diámetros con D minúscula. Aquí lo están utilizando con D mayúscula. Es solo semántico. Pero es muy importante que ustedes lo aprendan para que ustedes entiendan esto. Bueno, otra de las particularidades de las propiedades de los fluidos en movimiento es la potencia. Vean, jovencitos, esto. ¿Por qué creen ustedes que una gran cantidad de energía eléctrica es producida por el agua? Porque tiene mucha potencia. Esto genera movimiento a las turbinas y la potencia que tiene y que genera el movimiento a las turbinas es la energía eléctrica que nosotros tenemos en algunas regiones, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes tiene la oportunidad de vivir en alguna finca o estar en alguna finca en donde pase un río. Y ahí tienen un pequeño generador a partir de la potencia que genera el agua. Entonces, fíjense que no estoy hablando yo de situaciones que se dan en Estados Unidos. Estamos hablando nosotros de aquí de Guatemala, ¿verdad? Ok, entonces dice, sabemos nosotros que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Esa es una fórmula que hemos venido trabajando desde hace días. Además de eso, yo sé que el trabajo es igual a peso por altura. Y peso por altura dividido tiempo, estamos hablando de potencia. Eso ya lo expliqué en algún momento determinado. Apliquemos esto a fluidos. La misma fórmula que hemos venido trabajando, solo que a fluidos. Entonces me vengo aquí al lado izquierdo. Yo tengo este recipiente, este vaso de agua, que tiene un contenido líquido, agua, tiene una altura. Yo quiero averiguar cuánto pesa toda esta cantidad de agua. Yo tengo un volumen de agua y el agua tiene un peso específico. Entonces voy a decir que el peso de este líquido que está confinado en este vaso va a ser igual al peso específico de ese líquido, que sería agua, multiplicado por su volumen. A la hora de multiplicar el volumen por el peso específico de ese líquido, voy a encontrar el peso de ese fluido. Ahora yo sé que el peso específico es igual a densidad-gravedad, entonces solo puedo sustituirlo. Entonces, el peso de un líquido va a ser igual al peso específico por volumen o densidad-gravedad por volumen. Bueno, esos son principios muy básicos. Entonces, ahora regresemos a nuestra fórmula. Vamos a hacer que la fórmula de potencia la podamos aplicar a fluidos. Entonces decimos, el peso de un líquido, de un fluido, es igual densidad, gravedad, por volumen. Densidad, gravedad por volumen, multiplicado por altura, dividido tiempo. Entonces, miren, jovencitos, yo ya tengo mi fórmula a partir de lo que es el peso del líquido. Ahora, vean esto, volumen sobre tiempo. Por eso lo manejé de esa manera. Volumen sobre tiempo. Aquí tengo volumen partido tiempo, le voy a llamar caudal. Muy bien. Entonces, yo puedo sustituir y lo tengo aquí marcado en un cuadro en rojo. Esto lo puedo poner como caudal. Entonces yo digo que potencia va a ser igual densidad, gravedad, ahora volumen sobre tiempo, caudal, altura. Y vean, niños, esta fórmula la podemos utilizar cuando me estén pidiendo potencia, cuando me estén pidiendo caudal, o cuando me estén pidiendo densidad, o cuando me estén pidiendo altura. Entonces es importante que la apunten y que la tengan en su formulario porque les va a servir muchísimo. Ahora, potencia. ¿En qué unidades está dada la potencia? ¿En vatios o en watts? Ya lo expliqué ya hace unas cuantas semanas. Ahora, veamos de dónde sale este vatio cuando estamos hablando de fluidos. Cuando yo hablo de densidad, estoy hablando en el sistema internacional kilogramos sobre metro cúbico. Todo lo cúbico es volumen, todo lo cuadrado es área. La gravedad en el sistema internacional o MKS está dada en metro por segundo al cuadrado. Solo unidades dimensionales vamos a platicar. El caudal es unidad de volumen partido unidad de tiempo.
metro cúbico sobre segundo, y altura está dado en metros. Ahora vean esto, metro cúbico que divide, y metro cúbico que multiplica se cancela. Y tengo en amarillo acá, kilogramo metro segundo al cuadrado. ¿Cómo se llama? Se llama Newton. Kilogramo metro segundo al cuadrado se llama Newton. Ahora vean, este segundo no está cancelado. Todo lo que está cancelado está tachado. Este no está tachado. Entonces, el segundo está dividiendo, lo dejo acá. Y este metro ni lo toqué, se queda acá. Newton sobre segundo, trabajo partido tiempo, se llama Julio, ¿verdad? Y este Newton por segundo le voy a llamar Julio. Y el metro sigue acá, no lo he tocado. Y Julio por metro le voy a llamar vatio o le voy a llamar watts. Doctor Reyes, miren, ¿y para qué me va a servir a mí aprender esto? Por dos cosas. Primero, porque le va a servir para cuando esté haciendo su hoja de trabajo. Y lo más importante, cuando esté haciendo su examen, esto lo puede ayudar muchísimo. Y segundo, lo más importante para mí es que vean la secuencia de dónde viene todo esto para llegar a un resultado. Fíjense, no está nada de número. ¿De dónde viene todo esto para llegar a un resultado? La lógica que se utiliza para llegar a un resultado. Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes ordenan toda su información de esta manera, van a entender perfectamente qué es un vatio. Van a entenderlo. Y esto lo van a aplicar. Fíjense, jovencitos, que cuando nosotros hablamos de alguien que da matemáticas, da física, da química, son personas que son muy organizadas. ¿Y por qué son muy organizadas? Porque la matemática les enseñó a ser organizados. Ustedes no pueden agarrar algo aquí desorganizado para llegar a esto que nunca van a llegar. Entonces eso es lo que yo quiero enseñar. ¿De acuerdo? Bueno, dejemos casacas. Ahora veamos el trabajo aplicado a un líquido, ¿verdad? Debido a una columna de fluido. Yo sé que trabajo es igual a peso por altura. Ya platicábamos hace unas semanas a esto. Apliquemos esto a fluidos. El peso es igual a densidad de gravedad por volumen. Ya lo manejamos. Multiplicado por altura. Ahora vean una cosa importantísima en esto. Esta fórmula, igual que la de potencia, son dos fórmulas que la mayor parte de los libros no la tienen. Pero ustedes ya la van a tener porque en la hoja de trabajo hay algunos problemas que se trabajan con estas dos fórmulas. Ya la van a tener. Entonces, ya tenemos una nueva fórmula, que no es nueva, está deducida. Ok. Ahora veamos. Disculpe. Contame. Tenía una duda con la anterior fórmula. Es que ahí dice que Julio por metro es watts, pero creo que era Julio dividido segundo, ¿no? No. Pensemos. El vatio es trabajo, el vatio es, déjame pensar. Potencia es igual a trabajo partido tiempo. Ahora sí me agarraste, compadre. Déjame recordar. Potencia es igual a trabajo partido tiempo. Compadre, ¿cómo te llamas? Cristian. ¿Cómo? Cristian. Cristian. Bueno, Cristian, tenés toditita la razón. Ahorita voy a resolver esto. Mira, pues, entonces, me van a tener un poquito de paciencia, niños. Entonces me va a quedar. Vamos a insertar una fórmula. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y me queda acá. Jovencitos. No vayan a perder el rollo de lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero no les puedo estar explicando porque como me cuesta un poquito con la compu, entonces aquí estoy. Y ahorita voy a borrar eso, compadre. Cristian. Lástima que no te conozco, Cristian, te ponía ahí una de esas que ganaras tu, ¿cómo se llama? Eso es lo que yo quiero, ¿eh? Bueno.
Bueno, miren, niños. Me comí el segundo, compadre, ¿verdad? Me comí el segundo. Entonces, miren, jovencitos, lo que hice. Les voy a explicar. Y gracias vos, Cristian, ¿oíste? Gracias, gracias, gracias. Y vamos a caer otra vez a la lógica. Ok. Prácticamente no modifiqué nada. Lo único que me había comido el segundo. Muy bien. Vean esto. Este newton sobre segundo. Este metro que está acá multiplicando al quebrado. Si yo quiero multiplicar quebrado por un número entero, este número entero lo vuelvo quebrado, le pongo la unidad y multiplico numerador por numerador. Newton por metro me da newton por metro y el segundo sigue siendo segundo aquí abajo. Newton por metro, ¿cómo se llama esa unidad? Se llama julio. Segundo. Y julio sobre segundo se llama vatio o se llama watts. Gracias vos, compadre, vos, Cristian. Lástima que no te conozco, si no te ponía 100 ahorita en tu examen final. Miren, jovencitos, ¿qué pasó conmigo? Me comí el segundo, pero sí tenés toda la razón. Ahora, vean lo que yo quiero enseñarles. ¿Cómo agarré el rollo de esto? Porque Cristian me agarró así por la espalda, ¿verdad? No se vale, me agarró por la espalda, yo no estaba preparado. Entonces, ¿qué hice? Regresé acá, niños. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿Qué es trabajo? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. La fuerza es el newton y la distancia es el metro. Y el tiempo. Y ahí fue donde agarré la onda. Ahí fue donde agarré el rollo. Pero miren, jovencitos, es lo que yo quiero que ustedes entiendan. En un momento determinado viene uno y le dice, doctor, fíjese que tengo dolor precordial, me duele el pecho, ya no aguanto, tengo dificultad respiratoria, te estás infartando, compadre, venite y a la emergencia, y resulta que a la hora de hacer el electrocardiograma, el corazón perfecto. Pero yo cuando subo las gradas tengo dificultad respiratoria. Recuérdense que la caja torácica se mueve a la hora que uno inspira, aumenta su diámetro antero posterior y a la hora que expira regresa ese diámetro porque la caja torácica se mueve. Ese problema es a nivel de la articulación del esternón con lo que es la costilla. ¿Cuál es una articulación? Y ahí está el problema. Fíjense que estoy hablando de medicina aplicado a esto. Exactamente lo que yo hice, ese fue mi paciente que yo tuve. Y yo lo manejé así como manejé ahorita. Se está infartando y no le agarraba el rollo. ¿Qué hice? Empecé a regresar y analizar, saqué lo más difícil y después analicé lo más sencillo. Fue lo que yo trabajé acá. Entonces, gracias, Cristian. Julio partido segundo es vatio. Trabajo es el julio. Tiempo segundo. Julio sobre segundo es igual a vatio. Batalla. ¿De acuerdo, Cristian? Buena onda, Sí, doctor, compadre. todo bien. Gracias. Muchas gracias, güey. Eso es lo que yo quiero. Que el estudiante le enseñe a su profesor. Miren, jovencitos, les voy a explicar. Estábamos en sala de operaciones. Por Diositito. Está en sala de operaciones sin toque. Se me acaban las cartas. Se me acabaron. Y eso lo voy a explicar en segundo. Y de repente ya tuve que llamar al cirujano porque se me tragaron las carretas y llegó el cirujano. Mi cuatazo. Y se puso a trabajar. Mira, entonces me empezó a enseñar. Muy bien. Me dice, mira, Leonel, me dice, ¿te acordás que no me quisiste dar revisión en física? Okay. ¿Cómo así, Leo? ¿Te acordás? Yo te pedí revisión en física y no me quisiste dar. Él fue mi estudiante. Él sacó medicina, luego se metió a cirugía, cirujano, jefe de cirujanos, y él estaba ayudándome. Mi estudiante me estaba enseñando en sala de operación. Eso es lo que yo quiero de ustedes, niños jovencitos. Eso es lo que yo quiero. Pero para llegar a eso, tienen que ganar física, niños. Tienen que ganar física. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Échenle ganas, échenle. Y después me enseñan a mí. ¿Está bueno? Buena onda. Gracias, Cristian. Digamos, entonces, trabajo debido a una columna de fluido. Regresamos entonces, ya tienen esta fórmula. Ahora, partamos una fórmula a partir de presión. Ya vimos un fluido, potencia de un fluido, trabajo de un fluido. Ahora veamos a partir de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Esta área que está dividiendo pasa multiplicando y me queda fuerza es igual a presión sobre área. Ahora vean esto. Fuerza es igual a presión sobre área. Yo lo tengo en un cuadrito. Lo voy a sustituir, en lugar de decir fuerza, voy a ponerlo esto. Y me queda que trabajo es igual
a la presión que genera, un líquido por unidad de área. Pero vean estos jovencitos, área por altura. ¿Qué es área por altura? Es volumen. Entonces, el trabajo que realiza un fluido es igual a la presión multiplicado por su volumen. Y eso ya no se olvida. Si ustedes vienen y hacen todo este sistema ahorita, yo les aseguro que lo van a entender, ¿de acuerdo? Entonces tengo tres fórmulas, la de potencia, tengo la de trabajo y la de otro trabajo, una en función a densidad y otra en función a presión, ¿de acuerdo? Bueno, teorema de Bernoulli. ¿Qué es el teorema de Bernoulli? Es la aplicación de la conservación de energía en un líquido. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pasa de una energía a otro tipo de energía. Entonces dice que dice el teorema de Bernoulli. Es una aplicación directa del principio de la conservación de la energía. En otras palabras, se dice que si un fluido no intercambia energía en el exterior, fricción, motor, calor, etc., debe permanecer constante. Ahorita explico esto. El teorema considera tres tipos únicos de energía: la potencial, la cinética y la debido a la presión. Entonces yo puedo decir que la presión en el punto de entrada más la energía cinética y energía potencial en el punto de entrada es constante. ¿Qué quiere decir? Que va a ser igual en cualquier punto de la vena del fluido. Y estamos hablando de presiones. Y esto es muy aplicable cuando estamos hablando de sistema circulatorio, cardiocirculatorio. Se aplica muchísimo esto. Entonces, yo sé que energía cinética, cuando estamos hablando de un líquido, de un fluido, que no voy a entrar en detalles, es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial de un fluido es igual a la altura densidad por gravedad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces voy a sustituir. La presión de entrada va a ser igual a la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada. Y esto va a ser constante en cualquier parte de la vena líquida. Presión salida, presión cinética de salida y potencial de salida. Ya en fórmula de cada una de ellas. Y a esta fórmula se le conoce como el teorema de Bernoulli. ¿De acuerdo? Ok. Y aquí lo tengo aplicado. Vean, jovencitos, que a la hora de que estoy yo analizando una arteria, una vena, supongamos que esto es la vena cava inferior, ¿m? Que viene todo el torrente sanguíneo de sus miembros inferiores. Sube hacia su hígado y en su hígado hay un proceso metabólico, funcional, fisiológico, y luego llega a descargar en la vena cava inferior y pasa a la aurícula izquierda, aurícula derecha. Entonces, vamos de un área menor a un área mayor. ¿De acuerdo? Entonces, veamos la cantidad de sangre que viene en miembros inferiores, en el miembro inferior derecho, en el miembro inferior izquierdo, y se unen y llegan hacia lo que es el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasando? ¿Qué está pasando? Ese volumen no se va a ninguna otra parte más que la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Este volumen, y a eso se le conoce como gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Ok, entonces vean ustedes, van a haber alturas, van a haber presiones. ¿Cuál es la presión arterial de una persona promedio normal? Ustedes, 120, 80, mentira, mentira. Doctor, ya me han dicho 120, 80. A ver, los compañeros de Toto, que me imagino que son muchos los que son de Toto. ¿Cuál es la presión normal arterial de un paciente de Totonicapán? A ver, 90, 60. Ah, no puede ser. Sí, 90, 60. ¿Y por qué 90, 60? Vean ustedes la cantidad de contaminación que tenemos aquí en Shela. Vean ustedes la contaminación que tienen en Toto. Yo tuve la oportunidad de estar muchos años trabajando en el hospital de Toto. Tal vez alguno de ustedes me vio por allá. Yo tuve la oportunidad de ver ese tipo de situación y eso me sirve a mí para platicar en segundo año sobre esto. Entonces estamos hablando de presiones, estamos hablando de volúmenes, de miembros inferiores, estamos hablando de gasto cardíaco aplicado, ¿no? Aplicado con lo que es el teorema de Bernoulli. Entonces vean, jovencitos, la presión en el punto 1
me va a dar una velocidad en el punto 1. Y vean, hay una altura. Pero esto se va a modificar a medida que va aumentando el diámetro. Aumenta la altura, la presión va a disminuir y la velocidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque el diámetro va a ser mayor. La ley de conservación de la energía. Si yo tengo acá un aumento de velocidad, pero con un diámetro menor y sube, aquí va, la velocidad va a disminuir, pero el diámetro va a aumentar. Y el volumen siempre va a ser exactamente el mismo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok. Y el último, el teorema de Torricelli. Y esto ustedes lo tienen en su casa. Ahorita vamos a ir a construir mi casa y a la muchacha no hay agua en mi casa. No llega el agua. Muy bien, entonces pongamos un taliste, le llaman, ¿sí? Un cilindro, un depósito de agua, pero lo tienen que poner en la parte superior de su casa. Esto es el principio. Miren, jovencitos. Oh. Vean, yo tengo un recipiente y está lleno de agua, ¿verdad? Lleno de agua. Muy bien. Esto es una molécula de agua, ¿sí? Una molécula de agua. Aquí tengo cerrado el depósito. Lo voy a abrir. A la hora de abrir, esta molécula de agua empieza a bajar. Y está a una altura determinada. ¿Y por qué va a bajar? Debido a ¿qué? A la gravedad. Cuando llega a la parte más baja y llega a salir aquí en lo que es la salida, estamos hablando de que va a tener una velocidad final a partir de una velocidad inicial. ¿Y quién lo generó esto? La gravedad. La gravedad. Entonces, vean esto. Aumenta la velocidad de salida si la altura se incrementa. Muy bien. El teorema de Torricelli maneja todo esto. Decimos, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y tengo altura, y lo relaciono con altura, estoy hablando de la fórmula número 8. ¿Se recuerdan? La fórmula número 8. ¿Y cuál es la fórmula número 8? Velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Pero, como yo sé que esta molécula parte del reposo, entonces 0 al cuadrado me da 0. Y me queda que la velocidad final es igual a 2 veces gravedad por altura. Ahora, ¿cómo quito este cuadrado? Le saco raíz cuadrado, tanto al miembro de la izquierda como al miembro de la derecha. El cuadrado me elimina el radical y me queda que la velocidad final es igual a 2 veces gravedad por altura. Ahora vean esto. El teorema de Torricelli dice que la velocidad de salida es igual a 2 veces gravedad por altura. Ya no hablamos de velocidad final, sino hablamos de velocidad teórica de salida. Y a esto es lo que se conoce como el teorema de Torricelli. Ahora platiquemos un poquito de lo que tienen en su casa. Ustedes tienen un depósito de agua en el segundo nivel, en el tercer nivel. ¿Por qué lo tienen? Porque no tenían presión en su casa. ¿Sí? Todo el mundo dice que es presión. Vean ustedes acá. ¿Menciono presión? No estoy mencionando presión. Es velocidad de salida. Lo que tienen en su casa cuando ustedes abren el chorro es velocidad y es debido a la altura a la que tienen ese depósito. Si ustedes tienen el depósito a 2 metros, les va a dar una velocidad de salida. Pero si tienen una altura de 8 metros, esa velocidad se va a incrementar muchísimo más. Y ese es el teorema de Torricelli aplicado a su casa, jovencito. ¿Sí? A su casa. ¿Sí? Y si podemos platicar, por ejemplo, en el caso de que ustedes en medicina, ¿y esto cómo se puede aplicar en medicina, doctor? Tienen ustedes un paciente choqueado. Está choqueado. Llegó un trauma tóraco-abdominal secundario a un accidente automovilístico, ¿verdad? Si llega inconsciente, con pérdida de volumen, está perdiendo sangre, necesitamos meterle líquido, mucho líquido, inmediatamente. ¿Qué hacemos? Canalizamos dos venas grandes, 2 cañones, le ponemos, y agarramos el suelo y lo subimos. ¿Han visto eso? Y me dice, doctor Reyes, ¿estén acá? Ah, no, doctor Reyes tiene 1.50. ¿Vos quién? 1.80. A ver vos, y empieza uno a hacer, ¿qué está haciendo ahí? Aplicando el teorema de Torricelli. ¿En dónde? En medicina. Medicina. Ustedes van a ver, jovencitos, todo esto es aplicable a medicina. Entonces, digamos, casacas. El teorema de Torricelli me dice que la velocidad teórica de salida es igual a 2 veces gravedad por altura. Estoy hablando de las fórmulas de movimiento aplicadas a lo que es
fluidos. Ok, esa es mi casaca de lo que platicamos ahorita en teoría. Bueno, veamos ahora entonces cómo lo vamos a trabajar con nuestros problemas. Desde que pude trabajar de esta manera, que no tengo datos acá, solo que se me fueron estas mis cancelaciones, se los explico como yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Primero leo el problema por una tubería uniforme de 8 centímetros. Fíjense que acá esto es importante y se le va mucho a 1 centímetro de diámetro. Recuérdense que un círculo podemos calcular el área a partir del diámetro o a partir del área. Son dos fórmulas diferentes. Fluye aceite. ¿Qué me está diciendo? De que el fluido es aceite con una velocidad de 3 metros por segundo. Otra situación. Aquí tengo metros y aquí tengo centímetros. Entonces, o trabajo metros o trabajo centímetros. Calcular el caudal expresado en metro cúbico por segundo y en metro cúbico por hora. Muy bien, entonces yo ya agarré el rollo del problema, entonces voy a poner qué datos tengo. El diámetro es de 8 centímetros. Es aceite y tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Me piden encuentre el caudal en metro cúbico sobre segundo y en metro cúbico por hora. ¿De acuerdo? Ahora tengo un problema. O trabajo centímetros o trabajo metros. Entonces lo voy a trabajar en centímetros. Entonces voy a poner que 8 centímetros equivale a 0.08 metros. Ahora miren, niños. Esto se puede hacer mental. ¿De acuerdo? No tienen ustedes que hacerlo con su calculadora. Ahora yo les voy a dar un consejo. Si yo puedo hacerlo mental y estoy seguro de lo que estoy haciendo, entonces háganlo. Pero si tienen la más mínima duda, mejor agarren un pedacito de papel, háganlo en el papel y después pónganlo acá. ¿Por qué? Porque se puede uno equivocar. Recuérdense que la mente, la memoria puede jugarle feo a uno y si ustedes están bajo estrés, pueden equivocarse en esto. Ok. Entonces, miren, niños, a partir del diámetro yo puedo encontrar el área. ¿Y cómo encuentro el área? Pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Por qué? Porque me están dando diámetro. Doctor Reyes, ¿por qué no lo hizo? Porque no quiero. Yo quiero que ustedes lo hagan. Porque fíjense, jovencitos, es increíble, pero en el cálculo de área, muchos de ustedes se confunden. Entonces yo ya lo trabajé demasiado. Y más adelante lo voy a hacer nuevamente entonces, pero yo quiero que ustedes lo calculen. Entonces ustedes me calculan el área a partir de este diámetro. Y a mí me quedó 5.03 exponente a la 3 metro cuadrado. Ok, muy bien. Entonces ahora fórmula. Miren, jovencitos. Primero leo el problema. Luego, ¿qué me dan? Luego, ¿qué me piden? Luego, sistema. Y de último, me pongo a ver la fórmula que voy a aplicar. Una vez ya tengo la fórmula, aplico los datos y doy mi respuesta en ese orden. Entonces yo pienso que caudal es igual a área por velocidad. ¿Por qué? Veamos, área. Entonces me voy acá, no tengo área, pero me dieron el diámetro en centímetros. Lo pasé a metros y ahora encontré el área. Velocidad me la están dando en metros por segundo, entonces ya introduzco. 5.03 exponente a la menos 3 metros cuadrados, que es mi área, multiplicado por la velocidad 3 metros por segundo. Vean, metro, segundo. Estamos trabajando en el mismo sistema. Si yo multiplico 5.03 exponente menos 3 por 3, me queda 1.51 exponente a la menos 2. Este metro cuadrado me multiplica a este metro. Recuérdense, para multiplicar exponentes de la misma base, se copia la base y se suman los exponentes. 2 más 1, 3. Segundo. Volumen partido tiempo, que es unidad de caudal. Ok, ya encontré el inciso A. Encuentre el caudal en metro cúbico por segundo. Ahora me piden encuentre el caudal pero en metro cúbico hora. Muy bien, entonces hago una conversión. ¿Cómo voy a hacer la conversión? A partir de esto. Muy bien. Hallando en metro cúbico por hora. Pongo acá mi valor 1.51 exponente a la menos 2. Y aquí me detengo un ratito. Depende el tipo de calculadora que tengan ustedes. Yo tengo una Casio, vean, una Casio, yo tengo una Casio de estas
de las casios normales, ¿no? Depende del tipo de calculadora que tengan ustedes. La respuesta se las puede dar así, o la respuesta se la puede dar de esta manera, que son dos exactamente igual. El punto lo corro 1, 2 espacios, pero como lo estoy corriendo de izquierda a derecha es negativo, entonces me queda 1.51 exponente a la menos 2. ¿Por qué aquí es el 1? Porque después sigue lo que es 9, entonces me aproxima a 1, ¿de acuerdo? Entonces me queda, o ustedes pueden trabajar 1.51 exponente a la menos 2 o 0.015, ¿sí? Ustedes deciden dependiendo su calculadora. Metro cúbico sobre segundo. Ahora vean lo que voy a hacer, lo he explicado mucho. Como este segundo es el que yo quiero eliminar y lo quiero pasar a horas, este segundo está dividiendo, entonces ahora lo voy a poner a multiplicar. ¿Cuál es la idea? Cancelarlos. Esa es la idea. Luego, este segundo, ¿a qué lo quiero llevar? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Hora. Entonces pongo segundo, lo voy a pasar a hora. Primero, unidad dimensional. De segundo a segundo hacia hora. Y luego el valor, ¿cómo se llama? Su factor. Una hora equivale a 3.600. Entonces me queda 0.015 multiplicado por 3.600. Me da 54. Este segundo que multiplica, este segundo que divide, se cancela. Metro cúbico sobre hora. Quiere decir que el caudal es igual a 54 metros cúbicos. Ahora, aprendamos a interpretar la información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en una hora va a circular 54 metros cúbicos. Por ejemplo, ustedes tienen su piscina y la quieren llenar. Ok. Y el chorro les da un caudal de 54 metros cúbicos por hora. Entonces, ustedes lo dejan ahí y se van de rol. A la hora regresan y a la hora en punto cierran el chorro porque ya llenó la piscina. ¿De acuerdo? Son cositas muy sencillas si quieren ustedes practicarlo. Muy bien. Y aquí lo tengo trabajado en lo que es a mano. Dice, sabiendo que la velocidad del agua, conozco densidad, conozco peso específico del agua, de una tubería de 6 centímetros. Tengo el problema que aquí hay centímetros, todo lo tengo que trabajar en centímetros de diámetro. Esto léanlo bien, porque a veces se les da radio, no diámetro. Es de 2 metros por segundo. Aquí ya tengo otro problema. O trabajo metros o trabajo centímetros. Allá la velocidad que adquiere al circular por una sección de tubería de la mitad del diámetro. Entonces, de 6 centímetros vamos a tener un diámetro de 3 centímetros. Fíjense que lo estoy pensando. Y aquí algo muy importante. Tengo una velocidad de entrada y me están pidiendo una velocidad de salida. Tengo un diámetro de 3 y tengo otro diámetro, un diámetro de 6 y tengo otro diámetro de 3. ¿Qué me está diciendo? Tengo dos caudales. Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿O qué fórmula voy a utilizar? La ley de continuidad. El caudal de entrada es igual al caudal de salida. Y miren, no he escrito absolutamente nada. Todo lo he hecho aquí arriba. Entonces, empecemos. Datos. Agua. Conozco la densidad y conozco el peso específico. El diámetro 6 centímetros, pero yo ya pensé de que voy a trabajar en metros. Entonces, me queda 0.6 metros. Y la velocidad, 2 metros. Pero puse velocidad 1 y de diámetro 1 porque después me pidieron la mitad del diámetro, ¿qué velocidad va a tener? Muy bien. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La velocidad de salida. Y salida es sub 2. Y va a ser el diámetro 2 es la mitad del diámetro 1. 6 centímetros, 3 centímetros. La mitad de 6. Lo paso a metros. ¿De acuerdo? Sencillo, fácil. Muy bien. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Y lo vuelvo a hacer. Porque a base de repetición se aprenden las cosas. Si me dan áreas, entonces voy a trabajar la fórmula de áreas. Si me dan diámetros, voy a trabajar la fórmula de diámetros. ¿De acuerdo? Ahora les voy a volver a explicar. Esto ya lo expliqué hace un ratito, pero lo voy a volver a hacer. Área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado 1. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque en el problema anterior les dije, jovencitos, ustedes me encuentran el área a partir del diámetro, porque yo ya lo hice muchas veces, ¿de acuerdo?
Doctor Reyes, ¿cuál es la fórmula de área a partir del diámetro? Por eso lo vuelvo a hacer aquí para recordarles, ¿ok? Área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿de acuerdo? Cuando me dan diámetros. Velocidad 1, área 2, pi cuartos por diámetro cuadrado del diámetro 2 y velocidad 2. Ahora vean esto, niños. Este pi cuartos que está multiplicando se va a cancelar con este pi cuartos que está dividiendo. ¿Por qué? Esto que está multiplicando pasa a dividir. Este multiplica, este divide, se cancela. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Diámetro 1 al cuadrado, velocidad 1, diámetro 2 al cuadrado, velocidad 2. Y esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, si les dan áreas, trabajen la de arriba. Si les dan diámetros, trabajen la de abajo. Ok, muy bien. Yo ya tengo datos que me piden qué sistema y la fórmula que voy a utilizar. Bueno, apliquémosla. Como voy a utilizar la fórmula de diámetros y me están pidiendo la velocidad 2, el diámetro 2 al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir y me queda de esta manera. Diámetro 1, el diámetro 1, 0.06 metros al cuadrado. Velocidad 1, 2 metros por segundo. Diámetro 2, el diámetro es 0.03 al cuadrado. Bueno, operamos y me queda que la velocidad de salida, cuando el diámetro es la mitad de la entrada, va a ser de 8 metros por segundo. Yo quisiera que me lo hiciera. Ok, háganlo, voy a traer mi cafecito mientras usted lo hace. Eso rápido. Ya vine con mi cafecito. Bueno, fíjense, jovencitos, que lo hice por dos cosas. Primero, porque no tengo café. Y segundo, porque se equivocaron. Yo me quito mi nombre y me pongo doctora María Robles. Si alguno de ustedes se comió el cuadrado. Y les aseguro que más alguno se comió el cuadrado. Tienen la respuesta. ¿Qué hicieron? Hicieron la operación y no cuadró. No cuadró. ¿Y qué pasó? No, el doctor Reyes se equivocó. Y en eso se dieron cuenta de este cuadrado. Este cuadrado. Equivóquense ahorita. En el examen no se vale. Y miren un problema tan sencillo. Y les aseguro, jovencitos, que más alguno se equivocó. Y les explico. Y yo siempre lo digo. Pasé el examen. Terminamos el examen. Publiqué mi clave. Me pareció un jovencito. Doctor Reyes, ¿qué tal? Y en la casa acabada. ¿Qué pasó, compadre, Leo? Doctor Reyes, me equivoqué. ¿Qué te pasó? No elevé al cuadrado. Estoy hablando de examen. No elevé al cuadrado. Y me va a decir, doctor. Me va a decir, doctor. Pero me llamó la atención que no me dijo, mira, doctor, échame una mano, por lo menos procedimiento. Nada, solo me dijo, mira, doctor, me equivoqué. Y yo se lo había dicho. Y es lo que yo les digo, jovencitos. Es que es increíble, pareciera como que yo estuviera hablando más de lo que debo de hablar, ¿me entiendes? Pero es que yo sé, tengo mucha experiencia en esto, yo sé que ahí se equivocan y por eso recalco mucho en eso. Y más alguno, en el examen, cuando se termine el examen, se va a acordar de mí, se comió el cuadrado, espero que no. Pero ahí van a ver, van a ver. Ok, entonces tenemos que esa es la respuesta. Y aquí lo tengo a mano, para el que lo quiera revisar. Muy bien, dice. Hallar el volumen de agua que fluye por minuto. Y aquí es donde se me equivoca. Por eso puse este problema.
¿Qué están pidiendo? Están pidiendo volumen, están pidiendo el agua, están pidiendo que fluye por minuto o por uno. ¿Qué están pidiendo acá? Están pidiendo caudal. ¿Cómo así, doctor? Hallar el volumen de agua. Volumen, estamos hablando de agua en un minuto. Volumen partido tiempo, ¿qué es, jovencitos? Volumen partido tiempo en un minuto es caudal. Y por eso se los puse de esta manera. De un tanque a través de un orificio de 2 centímetros de diámetro. Aquí viene otro problema, centímetros. Tengo que ver si el otro dato me lo dan en metros. Situado a 5 metros debajo del nivel del agua. Y vean esto. Un orificio, un área de 5 metros debajo del nivel del agua. Y ahora sé qué fórmula voy a utilizar. ¿Cómo hacen ustedes para mejorar la velocidad de salida del chorro cuando no hay presión en su casa? ¿Qué van a utilizar? Torricelli. Ok, veamos si es cierto. Me están pidiendo el caudal en un minuto. Ahora ya lo escribo. Me dan un diámetro de 2 centímetros y una altura de 5 metros. Entonces no puedo trabajar centímetros con metros. O paso los metros a centímetros o los centímetros a metros. Aquí lo pasé a metros. Y me dicen que es agua. Conozco la densidad del agua y conozco el peso específico del agua. Ahora voy acá. Dice a 5 metros. A 5 metros debajo del nivel del agua. Entonces yo tengo mi recipiente. Este es el nivel y está a una altura de 5 metros. Muy bien. ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿Qué puedo encontrar ahí? La velocidad teórica de salida. Recuérdense que caudal es igual a área por velocidad. No les están dando velocidad, pero están dando altura de la columna de agua. Pueden encontrar la velocidad teórica de salida. Tienen la velocidad teórica de salida. Tienen el diámetro. A partir del diámetro pueden encontrar el área. Ya tienen el problema resuelto. Y fíjense, jovencitos, que se dan cuenta, yo ya tengo mi problema aquí en la cabeza. Solo me falta escribirlo. Lo voy a escribir. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar el área. Y voy a encontrar el área a partir del diámetro. ¿No? Ya encontré el área. Bueno, caudal es igual a área por velocidad. Pero, doctor Reyes, no hay velocidad. Pero la puedo encontrar por el teorema de Torricelli. Entonces, encontrémosla. Dice, la velocidad teórica de salida va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura. 2 constante. 9.8 metros por segundo al cuadrado constante. ¿Qué profundidad, qué altura tiene la columna de agua? Tiene una altura de 5 metros. Opero y me queda 9.9 metros por segundo. Entonces, yo ya tengo el área y tengo la velocidad. Y recuérdense, el problema no me da área, pero me da diámetro. El problema no me da velocidad, pero me da Torricelli. Entonces, yo lo puedo encontrar. Ahora solo una de las dos respuestas. ¿Cómo? Muy bien. Encontrando el caudal. El caudal es igual a área por velocidad. ¿Cuánto es el área? 3.14 exponente a la menos 4. Metro cuadrado. ¿A qué velocidad sale el agua en el recipiente que tiene una altura de 5 metros? Sale a una velocidad de 9.9. 9.9 metros por segundo. Opero. 3.14 exponente a la menos 4 por 9.9 me da 3.11. Este metro cuadrado me multiplica este metro, me queda metro cúbico sobre segundo. Y miren, jovencitos, ahí tenemos la respuesta. Aquí hay un problema bastante serio. Bastante serio. Todos contentos, todos felices, salimos y cuando dan la clave, te fuiste horrible, compadre. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Por un minuto. ¿Qué dice ahí? Por un minuto. ¿Aquí qué está diciendo? Por un segundo. En un segundo va a pasar en la sección 3.11 exponente a la menos metros cúbicos de agua. Pero no lo están pidiendo en un segundo, están pidiendo en un minuto. Muy bien. Entonces lo voy a encontrar en un minuto. ¡Híjole! Se me fue. Se me fue. Y por eso les digo, siempre escríbanlo. Siempre escríbanlo. Porque si no, se les va, jovencito. Entonces ahora hagamos una conversión. Voy a pasar estos segundos, los voy a pasar a minutos. Y lo hago. 3.11 exponente a la menos 3. Solo que vean ustedes. Aquí tengo diagonal. Y aquí ya no tengo diagonal. Porque entiendo yo mejor mi conversión cuando yo tengo una línea horizontal de división. Metro cúbico sobre segundo. Aquí no te lo taché
por simple lógica, para que ustedes vean lo que voy a hacer. Primero, como voy a pasar los segundos a minutos, este segundo está dividiendo, ahora lo voy a pasar a multiplicar. ¿A qué lo voy a dar? A minutos. Ahora el factor, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60. ¿No? Primero unidad dimensional, luego factor. Ahora opero. 3.11 exponente a la menos 3 multiplicado por 60 me da 0.1866. ¿Qué? Este segundo se cancela con este segundo y me queda metro cúbico sobre minuto. Ya encontraron el caudal en un minuto. Ok. ¿Qué pasaría? Se quedaron acá. Muy bien. Doctor Reyes, pero mire, dime a la casaca, porque de estudiante para casaca buenísimo. Yo les digo, jovencitos, necesito que nos vayamos a Panamá, que hay un congreso de medicina interna en Panamá, pero tienen que estar a las 8 de la mañana en punto en la terminal Aurora, aérea La Aurora. ¿Y son de qué hicieron? Muy bien. Se levantaron, se fueron para Huaque, pero no pensaron en el derrumbe que hay allá en Misco. Oh, se van por la costa. No pensaron en el agujero que se abrió. La casaca aquí en Guatemala no pasa nada de eso, pues. ¿Vale? Y se atrasaron. Y se quedaron en Chimaltenango a las 8 de la noche. ¿Será que van a llegar a Panamá? Doctor Reyes, pero es que no llegaron, punto, no llegaron a la terminal Aurora, el avión salió y ustedes se quedaron. Punto. Igual pasó con esto. Sí, doctor Reyes, pero mire, nada, no llegó. Menos mal, bendito sea Dios, yo no califico. Es la plataforma la que califica. Entonces, por favor, jovencitos, cuando estén haciendo su examen, lean bien, apunten, y si es en este caso, pónganlo en grande para que no se les vaya a ir la pila, ¿ok? Bueno, y aquí está a mano. Muy bien. Vamos con el otro. ¿Cuál es la velocidad de salida a través del agua, a través de una grieta? Ya saben ustedes qué fórmula van a utilizar. ¿Cuál es la velocidad? Agreguémosle acá, teórica de salida del agua a través de una grieta recipiente localizada a 6 metros por debajo. ¿De qué color es el caballo blanco con Pedro de Alvarado? Dice ahí. Ahí ya les está diciendo el problema. Si el área de la grieta, inclusive ya les dan el área, todo lo cuadrado es área, todo lo cúbico es volumen. ¿Con qué gasto sale el agua del recipiente? Muy bien. Me están pidiendo la velocidad teórica de salida. Me dicen que es agua. Conozco densidad, conozco peso específico. La grieta está a una altura, a una profundidad de 6 metros. Y el área de la grieta es de 1.30 centímetros por cuadrado. Entonces, después me piden el caudal. Primero la velocidad teórica de salida y luego el caudal. Ok. Veamos, metros, centímetros. Aquí hay un problema. Voy a pasar estos centímetros cuadrados, los tengo que pasar a metros cuadrados. ¿Por qué? Estoy trabajando metros. Y miren esto. A ver, díganme, jovencito, un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? Y ahí es donde se me equivocan, por eso lo hice. Ahora voy a hacer mi conversión. Un centímetro cuadrado lo voy a pasar a metros cuadrados. Entonces pongo 1,30 centímetros cuadrados. Como este centímetro cuadrado lo voy a pasar a metros cuadrados, está dividiendo, está multiplicando, lo pongo a dividir. ¿A qué lo voy a dar? A metro cuadrado. Y ahí viene el problema. Ahora el factor. Un metro cuadrado. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene? Un metro cuadrado tiene 100 cuadrados centímetros cuadrados. Un metro cuadrado tiene 100 cuadrados centímetros cuadrados. Quiere decir 100 cuadrados son 100 por 100. 100 por 100, ¿cuánto es? 100, y le agrego otros dos ceros, 100 por 100, 10,000. ¿Cuál? Entonces, este centímetro cuadrado se cancela con este centímetro cuadrado y me queda 1.30 por 1 dividido 10,000, me queda 1.30 exponente a la menos 4, ¿qué? Metro cuadrado. Entonces ya encontré el área. Ahora quieren pasar ustedes centímetros cúbicos a metros cúbicos. Recuérdense que un metro cúbico tiene 100 al cubo metros cúbicos. Quiere decir 100 por 100 por 100 al cubo. 100 al cubo centímetros cúbicos. ¿Ok? Fácil, eso no se olvida. Un metro cuadrado tiene 100 cuadrados centímetros cuadrados. Un metro cúbico tiene 100 al cubo centímetros cúbicos. No hay pierde.
Ok. ¿Qué me están pidiendo? Velocidad teórica de salida. ¿De qué color es el caballo blanco de Pedro Alvarado? Es Torricelli, de color Torricelli. Ay, miren. 2 veces gravedad por altura. 2 por 9.8 por 6. Y me queda que la velocidad teórica de salida es 10.84 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Este metro me multiplica este metro. Me queda metro cuadrado. Metro cuadrado, segundo al cuadrado. Si yo le saco raíz cuadrada a metro cuadrado, ¿qué me queda? Metro. Si yo le saco raíz cuadrada a segundo al cuadrado, ¿qué me queda? Segundo. Si no hay pierden, por Dios que no. Es bien sencillo, es bien simple. Encontramos el caudal. El caudal es igual a área por velocidad. El área es de 1.30 exponente a la menos 4 metros cuadrados. La velocidad 10.84. Opero y me queda 0.0014 o 1.41 exponente a la menos 3. ¿Qué? Metro cuadrado por metro cúbico sobre segundo. Estoy encontrando el caudal. ¿De acuerdo? Y aquí lo tengo expresado ya en lo que es a mano. Yo lo hago de esta manera para que aquí tengo bien explicado cómo pasar los metros cuadrados, los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Bueno, por una bomba de 2 kilovatios. El vatio es potencia, ¿se recuerda? Aquí se los puse, pero puede ser que en un momento determinado les quitemos esto y ya se pasearon en todo. 2 kilovatios, no puedo trabajar kilovatio. Y kilo es prefijo de 1000. Por lo tanto, 2 kilovatios equivalen a 2000 vatios. ¿Por qué? Porque 1 kilovatio tiene 1000 vatios. Solo lo estoy pensando. Envía agua, conozco densidad, conozco peso específico, a un edificio de 10 metros de altura. Metros. Por encima del depósito. ¿A qué velocidad se llena el citado depósito? ¿Qué me están pidiendo? Volumen. Dice, ¿a qué velocidad se llena el citado depósito? Piensen. Y les pido respuesta en litros por segundo. Y vean, miren niños, es que el caballo blanco con Pedro de Alvarado es muy famoso conmigo. Yo les dije, jovencitos, aprendan a ver unidades dimensionales. Respuesta en litros por segundo. Litro por segundo. ¿Qué es litro? Es volumen. ¿Qué es segundo? Tiempo. Volumen partido tiempo es caudal. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Caudal. Vale. Ya. ¿Qué datos tengo? Me dan la potencia de 2 kilovatios. Yo sé que 1 kilovatio tiene 1000 vatios, entonces tengo 2000 vatios. El agua, conozco densidad, conozco peso específico y está a una altura de 10 metros. Eso ya lo había craneado cuando leí el problema. ¿Qué me están pidiendo? Caudal. Y aquí es donde se me pierde. Dice, ¿a qué velocidad se llena el citado de depósito? Se ponen ahí, ¿y qué me estaban pidiendo? ¿Qué me estaban pidiendo? Analicen bien esto y van a ver que no se me van a perder. Sí, yo sé que tengo mucha casaca y que hablo demasiado y que pobre mi esposa, que ahora tengo desesperada de todo lo que hablo, pero vale la pena, niños. Ok, sigamos. Fórmula. Primero leo el problema, luego, ¿qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Dónde voy a trabajar la fórmula? Esta fórmula la resolví cuando estábamos hablando de teoría, pero a base de repetición se quedan las cosas. Potencia es igual a trabajo partido ¿qué? El trabajo es igual a peso por altura. ¿Ok? Yo sé que el peso de un líquido es igual a densidad gravedad por volumen por altura. Ok, vean esto. Esto es lo que les explicaba hace un ratito. Volumen sobre tiempo se llama caudal. Y potencia es igual a densidad gravedad caudal por altura. ¿Por qué estoy trabajando esto? Porque me dieron potencia. Y si me dan potencia, tengo que tener la fórmula que tenga potencia. Ok, muy bien. Entonces, ahora, a partir de esta fórmula, despejemos lo que es caudal. Y ahora, miren, jovencitos, aquí, si se dan cuenta, en el tercer término, el miembro de la derecha es Q. Ahora lo voy a poner en el cuarto término, ¿sí? Para que vean ustedes lo sencillo que es despejar. Densidad, gravedad por altura está despejando a caudal, entonces pasa a dividir todo lo que tengo al lado izquierdo.
lo pueden hacer. Densidad, gravedad por altura, está multiplicando, pasa a dividir, como ustedes quieran, al final es lo mismo. La potencia, 2000 vatios. La densidad del agua, kilogramo metro cúbico, 1000. La gravedad en internacional, 9.8. ¿Y a qué profundidad está? A 10 metros. Entonces, hagámoslo ahora. 2000, fíjense lo que voy a hacer. 2000 dividido 1000. Dividido 9.8. Dividido 10. Y les queda 0.020. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué estoy haciendo divisiones? Ustedes trabajaron castillos cuando estaban en ¿cómo se llama? En bachillerato. Es lo mismo que estoy haciendo. O lo pueden hacer 2000 dividido, abren paréntesis. 1000 por 9.8 por 10, cierra paréntesis y les da exactamente lo mismo. Es más que todo, manejen lo que ustedes saben manejar. Ahora vengo con el problema. Respuesta en litros por segundo. Ok. Tengo que pasar estos metros cúbicos, los tengo que pasar a litros. Entonces, el metro cúbico está multiplicando, lo pongo a dividir. ¿A qué lo voy a llevar? Al litro. Primero unidad dimensional. Ahora el factor. Yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Ok? Este metro cúbico que multiplica, este metro cúbico que divide, se cancela. Y me queda litros partido metro cúbico. Litros partido segundos. Partido segundos. 0.020 por 1000 dividido 1. ¿Y qué les quedó? 20 litros por segundo. ¿De acuerdo? Bueno. Tengo de hecho a mano. Bueno, ahora sí salimos un poquito más, ¿cómo se llama? Temprano que hace 8 días. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna duda, con mucho gusto para servirles, jovencitos. Wilson, muy seria tu foto, Wilson. Preguntas, niños, dudas, comentarios. A ver, Cecian. Así es, ¿verdad? Hola, doctor, buenas. Sí. Buenas tardes. Fíjese, doctor, que ingresé a clases hasta las 3 de la tarde porque no había energía eléctrica aquí donde vivo y no marqué mi asistencia. No sé qué podría hacer. Aquí en Teams, aquí en el momento que usted abre su cámara, perdón, entra aquí a Teams, en ese momento yo tengo su asistencia acá también. No hay problema. No hay problema. Ah, bueno, doctor. Gracias. Muy amable, gracias. ¿Alguien más, niños? Ok. Gracias, jovencitos. Que tengan muy buena tarde. Miren, salimos un poquito tempranito. Gusto saludarnos. Nos vemos. Por favor, no se les vaya a olvidar que dentro de 8 días tenemos corto. Feliz tarde, jovencitos. Gracias. Mi querido. Feliz tarde, doctor. 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 Feliz tarde.